Doctor Hugo Valderrama, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo le va, Hugo? ¿Cómo estamos hoy? Muy bien. Bueno, un poco atrasaditos hoy, pero bueno, por lo menos queríamos concretar nuestra charla, dar algunos, fundamentalmente algunas informaciones que la gente tiene que tener. Lo hablamos fuera de micrófono, por allí no sabemos, pero se está trabajando en computadoras. ¿Pero para qué? ¿Para hacer qué con los cerebros? Bien. A partir de ¿Tenemos que preocuparnos o no? Y a futuro parece ciencia ficción. Yo le voy a decir lo que existe ahora, ¿sí? Lo que estamos haciendo con la tecnología... Perdón, el doctor Valderrama es especialista en neurociencias, bueno, y ya, por supuesto, ustedes pueden conocerlo si escuchan nuestro programa a menudo. Si no, bueno, por eso les contamos. Le decía que nosotros, tenemos 100.000 millones de neuronas. Para simular con una computadora el trabajo que hace una neurona, más o menos, estoy hablando, esto se hablaba hace 10 años, quizás ahora mejoró, ¿no? Pero se necesita la capacidad de una notebook. Una notebook para una neurona. Y tenemos 100.000 millones de neuronas, ¿bien? Para que entiendan lo complejo que es el cerebro. Porque cada neurona se conecta 15.000 veces, tiene hasta 15.000 conexiones con la de alrededor. Entonces, esa interconexión genera muchísimos datos que son difíciles de procesar. Pero así y todo, gracias al avance de la computación, se meten empresas como IBM a hacer superprocesadores que ocupan manzanas, la cantidad de procesadores para analizar un grupo de neuronas. Se empiezan a estudiar sectores neuronales y se los simula el trabajo con un programa informático. Trabajan en conjuntos, ingenieros en sistemas, matemáticos, que hacen algoritmos y intentan dilucidar cómo procesa datos el cerebro. Estos proyectos arrancaron en realidad hace un poquito más o menos 10 años, 8 años. En el 2013 la Unión Europea inició lo que se llama The Human Brain Project, el proyecto Cerebro Humano, y a partir del cual, tiene distintas finalidades este proyecto. Si nosotros empezamos a simular el sistema neuronal en una computadora, no para todas las funciones mentales, sino para, por ejemplo, las básicas, podemos empezar a entender cómo funciona un fármaco simulándolo dentro del sistema en la computadora. Por ejemplo, tal fármaco sabemos que actúa en tal receptor neuronal, entonces la computadora simula esa neurona con ese receptor, simula un grupo de neuronas y accionamos ese receptor y vemos qué resultado tiene en forma simulada. Esa es una funcionalidad. No es fácil entender esto. No sé si se llega a comprender. Empezamos a simular el cerebro en una computadora y podemos en ese cerebro simulado modificarlo con un fármaco también diciendo, bueno, actúa en tal sector del cerebro, la computadora te lo simula y te dice a ver qué resultados puede llegar a tener. En vez de experimentar la computadora con ratones, puede simular un fármaco. Claro, porque actúa en tal sector de la neurona. Si nosotros hacemos el algoritmo de esa neurona en una computadora, la computadora sabe, actuando en tal sector, arrojo tal resultado. Sé que es complejo porque no puede ser que estén simulando eso, pero ese es el objetivo. Inclusive, ¿cómo se experimenta actualmente? Generalmente con ratones o otro tipo de animales, ¿sí? ¿Estos trabajos se hacen en Estados Unidos? Esto está compitiendo Estados Unidos contra Europa. The Human Brain Project es en Europa. Y Estados Unidos tiene su otro también, que es muy parecido, que le llama, en vez del proyecto Cerebro Humano, le llama el proyecto Mente Humana, que involucra a otras áreas también. Están gastando muchísima plata en esto. Estados Unidos 4 billones de dólares y Europa 1 billón. Eso es lo que hablaron cuando iniciaron los proyectos. Por algo lo harán. Y porque le digo, una de las cuestiones es la farmacológica. Por otro lado, es que ahí lo que decimos, se asusta o no, tenemos que preocupar o no, tiene que ver con la cuestión de inteligencia artificial. Por supuesto que uno con sentido común dice, no, el cerebro humano no se puede simular porque la capacidad de abstracción, de emoción... Es como que uno piensa que no se puede reemplazar. Claro, saquemos de lado, por supuesto, lo que tiene que ver como la esencia del ser humano de distintas religiones, sino que vamos más a una cuestión matemática concreta, razonamientos más concretos. Lógico. Inclusive saquemos de lado también las emociones, pero sí están apuntando a simular funciones cognitivas, la capacidad de memoria, toma de decisiones, orientación... y eso ha avanzado muchísimo y yo le estoy comentando todo esto porque hace 3 días desde Europa se revelaron en los últimos 3 años los que estuvieron investigando en este proyecto de cerebro humano y recién ahora se están mostrando los datos y parece que es una revolución el avance que hubo.
a futuro uno quizás lo que más le atrapa a esto es decir, bueno, están simulando la cuestión de inteligencia artificial, pero en realidad le digo, tiene muchas salidas. También, ¿para qué se hace el tema de inteligencia artificial? Supuestamente para decisiones muy complejas, donde una computadora puede ser más fría, más pragmática. La pregunta acá es, ¿reemplazaría el humano? Todas las preguntas que uno le empieza a surgir. Hay cuestiones que ya las máquinas no están reemplazando en forma simple, como respecto a una ubicación, un GPS, un disco rígido para almacenar, una calculadora hace muchísimo tiempo para sacar cálculos. Esto va más de avanzada, no solamente une eso, sino que, por ejemplo, lo que es inteligencia artificial, ya puede la computadora comprender texto. Va asociando palabras, empieza a tener una sintaxis, una gramática, y entonces empieza a tener un análisis más profundo, empieza a observar patrones de opiniones, y entonces puede opinar a partir de estadísticas, puede analizar la cultura a partir de lo que ve en Google la máquina. Entonces, muchas cosas que parecían de ciencia ficción hace 20 años, sí, la verdad que en muchas cosas nos estamos acercando a eso. Pero si yo puedo rescatar algo positivo, quizás es la capacidad de simular fármacos en una cuestión informática. Por supuesto que esto está recién empezando, pero tiene que entender la gente de que si uno simula una neurona, puede simular también cómo la modifica y qué resultados tendría. Y eso es lo que hace, son los cálculos que hacen estas supercomputadoras. Agradecerle, por supuesto, al doctor Hugo Valderrama su visita en el día de hoy, como siempre, con temas interesantes, y por supuesto que vamos a seguir hablando, porque ¿para qué la gente recurre a la neurociencia? Por un montón de cosas. Uh-huh. Es impresionante, ¿no? La cantidad de cosas por las cuales uno puede acercarse a la neurociencia y consultar. Te pasa permanentemente. Claro, ¿en dónde no involucramos nuestro cerebro? Claro, en todo. Claro, es verdad. Se está involucrando con temas relacionados a la política, la economía, la sociología, antropología. Por eso se trabaja en forma inter y multidisciplinaria. Yo creo que en neurociencias inclusive se partió de ahí a partir de ese nombre de la revolución que está habiendo en la neurología. Pero porque uno por ahí se pone celoso con, por ejemplo, un psicólogo cuando le dicen neurociencias, porque no es psicociencias, o porque en realidad trabajamos todos en conjunto, en diferentes áreas, pero en conjunto. Yo me dedico más a los adultos mayores y a la prevención de enfermedades neurocognitivas como la enfermedad de Alzheimer, pero es tan abarcativo que me llaman de distintos programas para hablar, por ejemplo, desde mi opinión como neurólogo, de cómo funciona el cerebro a la toma de decisiones en la economía, y yo siempre, por supuesto que aclaro que no es que mi especialidad es el área que me invitan, sino que lo que sí puedo decir, cómo responde el cerebro frente a determinadas cuestiones, que yo a su vez replico las últimas investigaciones científicas, que como todo cambio de paradigma no significa que sea cierto, no, significa que son los últimos avances y los últimos conocimientos. Quizás pasa el tiempo y muchas cosas, como pasó en la ciencia, nos damos cuenta que estábamos equivocados, pero ahora es una de las especialidades que más digo, por la evolución, más actualizado tenés que estar. Sí, por supuesto, no por nada llamó a nivel mundial entre el 90 y el 2000 la década del cerebro, ahora se le está llamando la década de la mente. No puede ser que todavía no conozcamos cómo funcionamos nosotros mismos y por qué actuamos como actuamos. Gracias por la visita. No, gracias. Nos volvemos a encontrar prontito. El doctor Hugo Valderrama también ha estado con nosotros.